gustaría que habláramos un poco, a manera introductoria, de lo que es la oración. A veces nosotros pensamos que la oración es un privilegio que ya de hecho tienen todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos el derecho en sí mismo de entrar a la presencia de Dios. O sea, no hay nada más normal, no hay nada más sencillo que orar. Y pues por esa razón, las personas lo que hacen es orar a su manera y buscar a su manera a Dios. Y esto es interesante porque todas las religiones tienen su manera de ver a Dios y todas las religiones practican algo que es como la oración. Lo llaman rezar, lo llaman orar, lo llaman meditar, pero palabras más, palabras menos, lo que significa es tener comunión con esa deidad que ellos tienen como su Dios. Y el ser humano piensa que eso es un derecho que él tiene ya ganado, que todos, de hecho, hay personas que piensan que todos son hijos de Dios. Y por esa razón, todos pueden entrar en la presencia de Dios. Bueno, por esa razón es que se vuelve tan significativo el día de hoy explicar qué significa estar en la presencia de Dios. Muchas personas rezan a sus deidades y elevan oración a lo que ellos piensan que es Dios. Otros, por su parte, sencillamente no creen en un ser superior y no comparecen ante él. Estamos hablando de los ateos, o para llamarlos de la manera más correcta, los antiteístas, porque el término ateo significa sin Dios, y ninguna criatura puede vivir sin Dios. Entonces llamémoslos más bien antiteístas, los que no creen en la existencia de Dios. Ahora, muchos otros pueden tener una idea un poco más cercana de quién es Dios, de ese Dios todopoderoso, pero se acercan de una manera errónea en sus propias condiciones e ignorando que estar en su presencia es un privilegio, pero condicionado. Ahora, es interesante que nosotros debemos ver que a lo que tenemos derecho los seres humanos de manera natural no es a estar en la presencia de Dios, sino que merecemos su castigo y rechazo porque hemos pecado. Y Él no soporta y no tolera el pecado. Pero estas personas no ven esa condición, pierden de vista la condición real del hombre y creen que es una obligación de Dios que Él nos reciba en su presencia. Para ese tercer grupo, la oración es la oportunidad de hacer demandas a Dios. Al Dios soberano se le demanda, imagínense. Casi que la criatura se convierte en creador, teniendo dizque el poder de darle forma a su propia realidad al decretar y al ordenar. Ellos son los que le acomodan o recrean su propia realidad, teniendo dizque ese poder, precisamente. Ahora, no sirve de nada que excusen su comportamiento con textos aislados de la Escritura, pues no conocen a Dios realmente y por ello no tienen comunión con Dios. Hay muchas personas que están convencidas de que están orando a Dios y que Dios los escucha, pero por tener un concepto incorrecto de Dios y un concepto incorrecto de la oración, no está pasando nada allí. Ahora, todo lo mencionado es una distorsión de lo que es presentarse delante de Dios y por eso es tan importante poder hablar el día de hoy de qué es estar en la presencia de Dios. Y es precisamente a través del libro de Esther que haremos una pequeña reflexión sobre el privilegio que tiene el creyente al presentarse confiadamente ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Pero también vamos a ver a través del libro de Esther, se va a señalar lo importante que es conocer el carácter de Dios para poder acercarnos a Él sin profanar su nombre. Porque vemos dos extremos aquí, ¿no? Vemos el extremo de las personas que no creen en Dios y no oran, no se acercan a Dios, o vemos el extremo de que las personas piensan que tienen tanta familiaridad con Dios que entran en el irrespeto. Nosotros tenemos que tener esa familiaridad con Dios, pero entender que aunque Dios es el Padre de los creyentes, pues porque en Cristo fuimos adoptados, a pesar de eso, Él también es nuestro Señor, es nuestro dueño, es el soberano de todos nosotros. Y por eso sí debe haber una familiaridad, pero también con un profundo respeto, con un profundo respeto. Levítico 26:12 dice, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Siempre el deseo de Dios, escúchenme bien, fue tener un pueblo.
y habitar en medio de ese pueblo y que ese pueblo lo viera a él como su Dios. Ahora, hay personas que tienen un concepto muy griego, muy mitológico de esta verdad de Dios. Piensan que Dios se sintió solito y que por eso creó al hombre. No, Dios creó al hombre en su voluntad libre, sin necesitarle o porque se sintiera solo. Él es suficiente en sí mismo y trasciende a la creación. Él no depende de su creación, más bien la creación depende de él. Y el propósito de toda la creación es honrar a Dios. Entonces la existencia de la creación no puede concebirse lejos del creador. Yo creo que ustedes tengan en cuenta algo. Cuando se habla del término criatura, inmediatamente esa criatura depende de su creador. Pero cuando se habla de creador, el creador vive independientemente de su creación. Son términos distintos. Ahora, en el caso del hombre, Dios ha llamado al creyente a ser parte de su pueblo y tener comunión con él. Y todo esto por los méritos de Cristo. Es decir, que las personas pueden tener comunión con Dios, los creyentes puntualmente pueden tener comunión con Dios, es por la persona de Cristo. Dios desea que todos los hombres le busquen y le oren, es verdad, pero no obligará a ninguno a hacerlo. Y aquí es donde introducimos el texto precisamente de Esther, que es tan hermoso. Dice Esther capítulo 1, verso 3. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos. ¿Quién? El rey Asuero, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real. Y todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor, asistieron a ese banquete. Esto es interesantísimo. El libro de Esther es un libro que nunca, en ninguna de sus partes y en ninguna de sus apartes, habla directamente de Dios. Ni siquiera se pronuncia la palabra Dios en ninguna parte. Pero esta historia en sí misma nos deja de ver a manera de fábula verdades espirituales maravillosas. Y podemos ver en este caso, en cuanto al rey Asuero, y cuando él hace un banquete donde quiere que todos vean su esplendor, invita a todo el mundo. Y todo el mundo sin exagerar, por eso leí desde el verso 3 hasta el 5, porque invita a los príncipes, a los gobernantes, pero también a todos los de la calle, desde el mayor hasta el menor. Y el verso 8, que no aparece allí, pero es bien interesante si lo pueden buscar, dice que él no obligó a nadie a tomar del vino que él ofrece, porque tanto la comida y la bebida que él da a los invitados, toda sale del bolsillo del rey. Y esto es imposible uno no recordarlo con las bodas, con la parábola de las bodas, cuando el Señor invita a todos a las bodas. Y sería muy interesante, si alguien está escuchando este tiempo de reflexión escritural y de oración, que pudiese ver la predicación que está en el canal de YouTube, que se llama así precisamente, El banquete del rey, donde habla de esta parábola maravillosa y nos habla de cómo el Señor quiso habitar en medio de su pueblo y compartir sus verdades y sus riquezas espirituales. Maravilloso. Entonces estamos viendo que los hijos de Dios tienen una vida real de comunión con Dios. Es una incoherencia decir que un cristiano es cristiano si no ora, si no tiene tiempos donde le habla a Dios, donde le escucha también, donde lee su palabra. A un cristiano no lo hace cristiano ir a la iglesia cada 8 días. A un cristiano lo hace cristiano, primero que todo, que tenga una real comunión con Dios, producto de que ha sido salvo por el Señor Jesucristo. Esto es una incoherencia, decir que un cristiano nunca habla con Dios. Es una incoherencia. Ahora, me llama poderosamente la atención lo que sigue diciendo el pasaje, porque el pasaje habla de alguien como la reina Vasti. Esta reina que el Señor manda a llamar, pero que no quiere venir a su presencia. No quiere venir a su presencia. Y Vasti representa precisamente al ser humano que desde su caída ha huido de la presencia de Dios. Como si tal cosa fuera posible de venir uno en sus fuerzas a la presencia de Dios. Miren, saquémonos de la cabeza de que a todas las personas quieren buscar de Dios. No, no es así.
No, pero es que todas las culturas tienen una religión, todas las culturas tienen una idea de lo que es orar. Bueno, sí, pero tantas religiones existen precisamente ¿por qué? Porque el hombre acomoda a su mejor conveniencia una imagen de Dios que sea cómoda y se adapte a sus necesidades. Dios es omnipotente y no podemos huir de él. Pero el ser humano por naturaleza pretende esconderse de su creador. Miren, la mayoría de las personas asumen que están bien con Dios y muchas veces ni le buscan, no quieren tener comunión con él, porque la luz de Dios expone el pecado y las tinieblas del pecador. Por lo tanto, hay una facción de la humanidad que no se presenta delante de Dios ni rinde su vida a él. Para ellos Dios no es su rey. Viven una vida independiente de él. Como si eso en sí mismo fuera posible. Vuelvo y le repito, la criatura no puede vivir lejos del Creador. Todo el sustento que necesita la criatura proviene de su Creador, porque la criatura en sí mismo, cuando tú nombras, cuando tú emulas, cuando tú dices ese término, criatura, ya en sí mismo el término criatura trae consigo la palabra dependencia, porque la criatura no puede vivir independiente de su Creador. Mas el creador, por haber creado todas las cosas, sí puede ser independiente de su creación. Es por eso que aquellos que voluntariamente rechazan a Dios vivirán una eternidad lejos del amor y comunión de él. Esto fue el caso de Basti. El rey llama a Basti y Basti no quiere venir. Está muy ocupada en su propio banquete y no viene. Ella renuncia a ese gran privilegio que es venir a la presencia de Dios. Pero me llama la atención algo, mis hermanos. Ahorita les nombraba y les mencionaba a ustedes que el hombre a veces piensa que tiene la oportunidad de entrar a la presencia de Dios de gratis. O sea, ya por todas las personas que nacen en el mundo tienen el derecho a entrar a la presencia de Dios. Listo, ya hablamos de los que no les interesa nada en la presencia de Dios. Ya hablamos de los que son ateos o los que están descuidados y que precisamente no tienen la necesidad de buscar ese Dios trascendente. Pero hablemos ahora de la facción de las personas que sí sienten la necesidad de buscar a Dios. Bueno, esa facción de las personas que sienten la necesidad de buscar a Dios, muchas veces asumen que Dios está en la obligación de recibirlos, está en la obligación de escucharlos. Pero miren lo que dice Esther 2, verso 4. El rey toma la decisión de deponer a Basti como reina y va a escoger otra reina para que esté en su presencia. Y esto me llama la atención, ¿saben por qué? Porque la Biblia nos habla de una maravillosa metáfora que hay en todas las escrituras, y es ver al Señor Jesucristo como el novio y a la iglesia como la novia. Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores y a la iglesia como su novia. Hablemos de esta facción de personas de la humanidad que no quieren venir delante de la presencia de Dios. Bueno, el rey va a escoger un grupo de personas que sí pueden estar delante de la presencia de Dios. Pero miren lo que dice Esther capítulo 2, verso 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y así lo hizo. Y lo interesante del asunto es que solamente podía estar delante de la presencia del rey una mujer que agradara al rey. Desde la caída del hombre, esto quedó totalmente desvirtuado de manera natural del hombre. Cuando el hombre peca, desagradó a Dios. Y por eso aparece ahí la imagen de cuando Adán y Eva son echados fuera del Edén y quedan dos ángeles impidiéndoles la entrada. Debemos entender una cosa, cuando Adán y Eva fueron sacados del Edén, fue como si fueran sacados de la presencia de Dios. Entendiendo una cosa, que Dios está en todo lado. Entendiendo que Dios está donde hay pecado y donde no hay pecado. Dios está en el cielo y está en el infierno. No hay un solo lugar del universo donde Dios no esté. Pero estamos hablando aquí es de la presencia maravillosa y a favor del hombre de Dios. El hombre fue sacado del Edén. El hombre fue sacado de ese lugar donde goza del favor de Dios. Pero las personas todavía piensan que podemos entrar a la presencia de Dios de la manera más informal. Pues no. Desde la caída del hombre, este quedó fuera de la presencia de Dios.
Y así las personas quieran acercarse a Dios, no pueden hacerlo porque no le agradan, su comportamiento pecaminoso se los impide. La demanda de Dios para estar en su presencia es la obediencia perfecta, constituyéndose esto un velo impenetrable para los hombres, pues en nuestra condición caída nadie puede agradar a Dios y cumplir sus demandas. Por eso la foto que está abajo. En la foto que está abajo nos muestra que separaba el lugar santísimo del resto del tabernáculo. Un velo. Nadie podía entrar al lugar santísimo que representaba la presencia de Dios. Estas personas también quedan fuera de la presencia de Dios. ¿Quiénes? No solo los que de manera natural somos malos, sino aún los que intentan ser buenos. Nadie por su propio esfuerzo ni por sus obras puede entrar en la presencia de Dios, pues la criatura está caída. Ahora, hay personas que arman toda una idea para acercarse a Dios, como que estipulan las condiciones en las que se acercan a Dios. Bueno, esto no es así. La criatura no es la que estipula las condiciones de la adoración y de la comunión con el Creador. Y en esta condición vemos a muchos adorando lo que no es Dios o pretendiendo adorar al verdadero Dios con las reglas que Él no estipuló. Por ello, es importante conocer a Dios y saber nuestra condición actual para podernos acercar a Él de la manera correcta. Esther 2, verso 17 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Por qué el rey escoge a Esther? Porque halló gracia Esther a los ojos del rey. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. Nadie hace nada para ser aceptos delante del rey, delante de Dios. Pero entonces aquí viene la pregunta. Pastor, tú has dicho de manera categórica que estamos fuera de la presencia de Dios desde que cayó Adán y Eva. Me estás diciendo que el ejemplo que estamos usando hoy de Esther, Esther no tiene ninguna condición para entrar a la presencia del rey, pero solo por hallar gracia delante del rey, el rey la acepta. Entonces aquí vienen dos cuestiones. ¿Qué sucede? Porque el creyente está en la misma condición de Esther, mis hermanos. El creyente pasa algo en la vida de él, que él pasa de la condición de estar lejos de la presencia de Dios a poder entrar confiadamente a la presencia de Dios. Miren el cuadro que está en la pantalla. ¿Qué sucede entre que Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén y no pueden entrar a la presencia de Dios? ¿Y qué sucede entre ese evento y este texto de Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede entre el estar lejos de la presencia de Dios y entrar confiadamente a la presencia de Dios? ¿Qué ocurre? Mis hermanos, lo que ocurre es Jesucristo. Eso es lo que ocurre, Jesucristo. Él al morir en la cruz rasgó el velo que nos mantenía lejos de la presencia de Dios. Primera de Juan 2:2 dice, Él mismo es la propiciación de nuestros pecados. Y yo sé que solo leyendo Primera de Juan 2:2 muchos ni entienden lo que dice allí y por eso me va a tomar el tiempo de explicárselos. Porque debemos entender que nuestro tiempo de oración debe estar articulado del conocimiento de la Escritura. Nosotros no podemos orar sin desconociendo la Escritura, pero tampoco podemos solo leer la Escritura desconociendo el tiempo de comunión con Dios. Hoy lo que estamos haciendo con esta reflexión es que entendamos que la oración no es el derecho de todos los seres humanos, no, es el privilegio de los creyentes. Porque todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Y esto no se refiere solamente al cielo, se refiere al derecho de tener la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa con el creyente? El creyente deja de ser incrédulo
para convertirse en hijo de Dios, deja de convertirse en un hijo de ira para convertirse en un hijo de Dios, deja de ser incrédulo para convertirse en creyente por la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo rasga el velo que nos mantenía fuera de la presencia de Dios. Según el apóstol Juan, Él es la propiciación de nuestros pecados. Pero ¿qué significa esto de la propiciación, mis hermanos? ¿Qué significa el término propiciación? Significa esto, mis hermanos. El propiciatorio, y yo quiero que ustedes vean ahí la imagen, el propiciatorio era la tabla o la tapa del arca del pacto. Esa es el arca del pacto. El arca de la alianza o el arca del pacto representa la presencia de Dios, que es el tema que estamos hablando hoy, la presencia de Dios. Y el propiciatorio era la tapa que cubría o que impedía que las personas vieran dentro del arca. Ahora, ¿por qué se les llamaba el propiciatorio? Porque el término propiciación significa que esto evita que la ira de Dios salga y dañe al que pretende ver dentro del arca. Quiero que ustedes recuerden cuando, o los que no saben, cuando el arca de Dios fue robada por los filisteos vieron dentro del arca y eso trajo plagas sobre el pueblo filisteo. La plaga que vino sobre el pueblo filisteo precisamente fue tumores, muerte, y se cree que ratones trajeron peste bubónica, porque los filisteos, tratando de aplacar la ira del Dios de los hebreos, hicieron en oro tumores y ratas. Imagínense esto tan tenaz, o sea, este desconocimiento tratando de aplacar la ira de Dios. Bueno, esto nos enseña algo. Dentro del arca, mis hermanos, siempre estaban las tablas de la ley, el maná del cielo, del cual se alimentaba el pueblo, y la vara de Aarón que reverdeció. Estos tres elementos representan algo maravilloso para el creyente: la palabra de Dios, el nuevo nacimiento en la vara de Aarón, que significa la resurrección, y el maná del cielo, que significa el mismo Cristo, que es el pan del cielo, que es nuestra verdadera comida y nuestro verdadero alimento. Esto es maravilloso. Pero todas estas verdades de haber nacido de nuevo, de poder aplicar la palabra por amor y no por miedo a perdernos, y de tener comunión con Cristo, solo está reservada para los creyentes. Por eso hay una tapa que impide que el que no sea creyente vea esos elementos. ¿Eso quiere decir, pastor, que el pueblo de Dios sí podía ver adentro? Tampoco. Por eso se mantenía cerrada. Se mantenía cerrada. Ahora, esto es impresionante, mis hermanos. Y es por eso que tenemos que hacer esta pequeña reflexión. Esto es lo interesante, mis hermanos. Estos dos querubines que estaban sobre la tapa del arca de la alianza, que estaban inclinados adorando al Señor y que hacían parte del propiciatorio, estaban allí como en una actitud de adoración. Ellos cubrían lo que estaba dentro del arca. Y nosotros podemos resumir lo que está dentro del arca: la resurrección, que es el nuevo nacimiento, las tablas de la ley, que es el verbo, y el pan del cielo. Todos estos tres elementos los podemos resumir en que dentro del arca estaba Cristo. Cristo, el verbo hecho carne, las tablas de la ley. Cristo, a través del cual tenemos nuevo nacimiento, vida eterna, la vara de Aarón reverdecida. Y Cristo, que es el pan del cielo que nos alimenta y nos reconforta, el maná. Esto es interesante, mis hermanos, porque ahora quiero que vean la foto que está abajo. En la foto que está abajo, esto es un retrato que hace alguien, una pintura que hace alguien de algo que dice la Escritura. La Escritura dice que cuando vinieron tanto Pedro, Juan, María Magdalena, cuando hablan de las personas que se acercan a la tumba del Señor, dice la Escritura y describe la Escritura que habían dos ángeles dentro de la tumba del Señor Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies, de donde había estado el cuerpo de Jesús, representando el propiciatorio, representando esa tapa del arca de la alianza, porque en ese lugar había estado nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo calmó la ira de Dios que merecían los creyentes. Calmó la ira de Dios y nos hace a nosotros propicios para poder entrar en la presencia de Dios. Ya no merecemos la ira.
porque ya cayó sobre Cristo. Y así como la tapa impedía que la ira de Dios saliera y dañara al pueblo de Dios, Cristo impide que la ira de Dios caiga sobre los creyentes porque cae sobre su vida. Mis hermanos, lo que merece una persona que pretende entrar a la presencia de Dios sin la persona de Cristo es que caiga sobre él la ira de Dios. ¿Cómo podemos hablar nosotros que entrar a la presencia de Dios es un privilegio de todo el mundo? No es un privilegio de todo el mundo. Aunque el Señor quiere que todos se acerquen a Él, solo los que depositan su fe en el Señor Jesucristo pueden entrar en la presencia de Dios, porque el Señor con su muerte calmó la ira de Dios y nos hizo a nosotros propicios. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Dice Hebreos capítulo 10, verso 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo impresionante de todo esto? Pues todo es impresionante. Pero ¿saben qué es lo preocupante? Miren el gran privilegio que les acabo de hablar. El creyente puede entrar a la presencia de Dios porque el Señor Jesucristo, a través del velo de su propia carne, nos abrió espacio. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. En la presentación yo les decía, y esto es lo preocupante, en la presentación yo les decía que no hay una incoherencia tal como un creyente que no ora, como un creyente que no va a la presencia de Dios, como un creyente que no tiene comunión con Dios. Porque miren lo que costó tener comunión con Dios. Miren lo que costó nuevamente entrar al lugar santísimo. Miren lo que costó que el creyente puede estar delante del trono de la gracia y hallar oportuno socorro, mis hermanos. Nosotros no podemos volver a desperdiciar estos tiempos maravillosos que tenemos para buscar de Dios, estos tiempos maravillosos que tenemos para buscar de su presencia, para hallar oportuno socorro.